Bueno, esto es parte de la conversación con la que estamos arrancando el mes de marzo. Sin duda que el transporte era algo que se esperaba, obviamente fuese complicado, como ha sido todos los años, pero también los mismos conductores del transporte público están exponiendo una realidad también que vienen denunciando hace mucho tiempo, las condiciones laborales en las cuales trabajan, que es parte de esta ecuación. Y por eso queremos hablar con Sandra Quintana, Seremi del Trabajo y Previsión Social del Biobío, para conversar sobre esta realidad lamentable que pasa en el transporte público con estas consecuencias, pero que parten también por una mala relación laboral. ¿Cómo está, Seremi? Gracias por estar acá. Muy bien, buenos días, saludarlos a ustedes y, bueno, y a toda la audiencia que está hoy día escuchándonos en este matinal. Y sí, antes yo creo que cuando uno empieza a recordar cómo empezaba marzo, normalmente empezaba con otro tipo de problemas, pues, con el tema de los uniformes, del colegio, pero nunca el transporte estaba dentro de las problemáticas de los ciudadanos y ciudadanas de la comuna o del Gran Concepción. Hoy día sí estamos complicados con el tema del transporte, faltan conductores dentro de las cosas de los problemas que hay. Y cuando uno entra a investigar el por qué faltan conductores, es porque post pandemia nos empezamos a dar cuenta que no todos habían retornado a sus lugares de trabajo y muchos de ellos se quedaron en otros lugares trabajando para la empresa privada en el norte, etcétera, o de las grandes cadenas de buses, digamos. Y no volvieron a la locomoción colectiva. Entonces, cuando nosotros hicimos las primeras reuniones con los empresarios de la locomoción colectiva, nos declararon esta ausencia de conductores y nosotros como Ministerio del Trabajo comenzamos a trabajar el tema de capacitaciones. Pero cuando empiezas tú a investigar el por qué no vuelven a sus lugares de trabajo, están los problemas de las condiciones laborales. Y frente a eso, nosotros hicimos un primer acercamiento con estos gremios y les expusimos que nosotros estábamos por retomar la agenda de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con el trabajo decente en todos los ámbitos. Y en función de eso, teníamos que ver cómo mejorábamos las condiciones laborales de los conductores y conductoras, porque ya hay afortunadamente conductoras. Y dentro de las gran problemáticas estaban estas condiciones laborales que tienen que ver con sueldos, porque no hay una uniformidad en contratos, no existe uniformidad en los contratos laborales de los conductores. Tenemos también problemas de los lugares donde inician recorrido o, claro, los terminales, porque no existen a veces ni lugares para el debido descanso de las horas de conducción, o no existen baños apropiados en algunos terminales. Hay líneas que se han preocupado de ir con el siglo XXI, digamos, pero hay otras que de verdad que no. Tenemos problemas de seguridad al interior del vehículo que maneja el conductor y tenemos problemas en las jornadas. Ya extensivas jornadas por las ausencias justamente de los conductores. Perdón, las condiciones de las máquinas también. Por eso te digo, de los espacios donde trabajan ellos. Seremi, ¿y ¿Sí? esto cómo se subsana? Porque es una denuncia que venimos escuchando hace bastante tiempo por parte de choferes de la locomoción pública acá en el Gran Concepción. Sí. Ellos dicen, bueno, cada vez que hay mesas de trabajo, ¿cierto? Nos está pasando que no llega la tercera patita, ¿cierto? Que son los empresarios. Ahora, ayer tuvieron una reunión con el Seremi de Transporte acá en la región del Biobío, llegaron a un acuerdo, por eso se baja esta paralización, ¿cierto?, por parte de 3 líneas de buses, pero se espera que se establezcan estas mesas de trabajo. Sí. En ese trabajo va a participar su cartera y cómo se espera también que sea la respuesta por parte del empresariado, porque aquí, si no hay presión a los empresarios, nos imaginamos poco se va a poder avanzar en estas mejoras, ¿o no? Así es. Primero, para poder llegar a mejorar el transporte público necesitamos de la disposición al cambio, ¿ya? Y esa disposición al cambio la pueden tener los conductores, pero lo más necesario aquí es el operador, que es el operador de línea, ¿ya? El que concentra una cantidad de micros con distintos dueños y también con distintos choferes, ¿ya? Ese es el operador. Nosotros, cuando estamos hablando desde el Ministerio del Trabajo, nosotros hablamos con ellos, con los 5 que son los más grandes del Gran Concepción. Nosotros iniciamos una mesa de trabajo con ellos el 15 de diciembre, ¿ya? Y se terminó al mes, en el 15 de enero. Y los 3 temas eran seguridad,
al interior de sus espacios de trabajo, la jornada laboral y el tema de los contratos. Esos eran los 3 grandes temas. La conversación avanzó en la primera reunión, la segunda reunión, la tercera, la cuarta, cuando había que firmar los acuerdos, los operarios no llegaron y volvimos a foja cero. Entonces tenemos la disposición de los conductores para llegar a cambios y que de verdad mejore el transporte público, porque aquí yo creo que se deja de lado lo más importante, que es el usuario. El usuario es el que tiene que tener un transporte público decente, con micros que operen como corresponde, que no queden en pan a mitad de camino, que efectivamente estén en el recorrido los tiempos que corresponde, porque para eso está el corredor, la licitación que se hizo la vía exclusiva. De la vía Pero, exclusiva. Seremi, ¿por qué no llegan los empresarios? Porque hablamos de operadores, pero son empresarios, Sí, ¿cierto?, del transporte licitado en el Gran Concepción. ¿Por qué no llegan a firmar el acuerdo? ¿Y qué pasa además con ellos? ¿Ellos tienen algún tipo de sanción por no presentarse a la parte más importante de estas mesas de trabajo, o simplemente se sigue como si nada? No hay obligaciones. Aquí es la voluntad de ellos, como la de los conductores, para que esto funcione. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El problema aquí es que la Dirección del Trabajo hace las fiscalizaciones, y cuando hay fiscalizaciones hay sanciones, hay multas. Finalmente es un tema de pagar multas. Las pagan, sí, pero después vuelven. Después vuelven. Sí, ¿Le ha sacado su cartera? hay fiscalizaciones. El año pasado tuvimos todo el año en eso. Y hubo multas, hubo también cierres de micros que no pudieron salir, pero eso finalmente, claro... ¿Y preferían pagar la multa que se paga, pues ese es el tema, pues se paga la multa, pero no se resuelve el problema. Por eso cuando inicié la conversación yo les dije, aquí se necesita la disposición a cambiar las condiciones. Y si no tenemos esa disposición, entonces finalmente no vamos a generar estos cambios que se requieren. Ahora, tú me preguntabas cuáles son las grandes trabas para que firmen estos acuerdos. Hay trabas en el tema de los contratos, porque hoy día, ¿qué es lo que opera? Opera el trato, no el contrato. ¿Ya? Y el trato tiene que ver con que yo te paso una máquina, el día a día. Exacto, y tú me das 15.000 pesos diarios, estoy poniendo una cifra, no es que sea real, y el resto es para ti. Y el resto es para ti. ¿Ya? Entonces, le conviene al conductor, le conviene al empresario, digamos, y funciona ese trato. No quieren salir de esa zona, comillas, de confort, porque en realidad no es realmente de confort, porque ese conductor no tiene ni una seguridad social, ninguna, absolutamente. ¿Ya? Y si llega a haber un accidente, alguna cosa por el estilo, también las aseguradoras investigan, y cuando investigan y no hay contratos de trabajo y se opera trato, tampoco pagan. ¿Y hay alguna línea en el Gran Concepción, de los licitados del Gran Concepción, que esté con contrato, que esté con buenas condiciones, que sea un ejemplo para el resto? Porque no creo que sean todas, finalmente. ¿Y cuál es la diferencia entre ese empresario que decide hacer estas mejoras versus el que no? Mira, existen líneas que han ido, como te decía yo, al siglo XXI, ¿ya? Que operan con contratos, con condiciones, con jornadas, con conductores descansados. No conductor cansado, estresado, que cuando uno se sube a la micro te ladra, no es así. ¿Ya? El conductor está en buenas condiciones. Y eso sí opera bien. Esas es las que nunca tienen, o sea, tú vas a hacerle fiscalización y no te encuentras con ningún problema. Tienen en las garitas de donde están los terminales, tienen los contratos de los trabajadores. No hay que estarles pidiendo que lleguen en 15 días más. No, tienen los contratos de los trabajadores, tú conversas con los conductores y el conductor te dice, mire, yo subí hace 3 horas, me falta una para el descanso, etc. Entonces, hay líneas que hacen las cosas muy bien, y yo creo que eso hay que de verdad reconocerlo, pero hay otras que no quieren avanzar, y ahí es donde tenemos estas dificultades. Nosotros nos vamos a seguir sentando a la mesa cuantas veces sean necesarias, porque vuelvo a insistir, aquí el centro no es otra cosa sino el usuario, el que tiene que estar tomando la locomoción colectiva y no llegar atrasado, estresado, como lo vemos ahí. Y sobre todo también a la Dirección del Trabajo le interesa mucho que el trabajador no tenga los conflictos que tiene, porque así no se trabaja bien. Ahora, se debe preguntarle un poco acerca de lo que pasa en la región metropolitana. ¿Cómo se administra la red metropolitana de movilidad en Santiago? ¿Quiénes están a cargo ahí?
¿Son operadores, son empresarios, es el Estado? Porque Sí. ahí es donde nosotros empezamos también a mirar lo que pasa en la capital, ¿cierto? Versus lo que pasa en regiones, particularmente en la nuestra. Bueno, ahí costó mucho, costó igual que de lo que está costando hoy día aquí, pero existe esta dualidad, digamos, entre el metro y esta red que se une al metro y que traslada a la gente a los destinos específicos a los que van. Eso costó mucho armarlo y existe. ¿Cómo se logró? A través de estas licitaciones que nosotros recién hoy día en Concepción estamos logrando armar con estos licitación que hace del corredor exclusivo, ¿ya? Y ahí hay exigencias, porque se cambia el sistema. Ya no es el mismo. Entonces, como se cambia el sistema, hay nuevas exigencias. Por ejemplo, dentro de la nueva exigencia está el tema de que el chofer no debería recibir más dinero, que debería existir una tarjeta que le permita al pasajero pagar su pasaje y tú rellenas la tarjeta, o sea, El sistema de la tarjeta PIN. Paréntesis Exacto, con se eso. me olvidan los Es una nombres. exigencia para los que están licitados. Claro, pero los empresarios no iban a hacer inversión y tuvo que asumir el Estado. El Estado va a tener que pagar esa modificación en el transporte público al 2025. Exacto. O sea, los empresarios no lo quisieron hacer por su bolsillo. Claro. O sea, lo vamos a tener que pagar todos nosotros ese cambio de sistema. Absolutamente, absolutamente. Eso es así. Y desgraciadamente es así. Porque cuando... Y a pesar de que hay exigencias, Exacto, no se cumplió. no se cumple. No, porque no entraban a licitación todavía. Acuérdate que la licitación se fue en enero de este año recién. Entonces hubo que ponerse de acuerdo con ellos y cada uno de ellos tuvo que firmar que entraba a este perímetro de exclusión. ¿Te fijas? Entonces es un sistema, este cambio que se está generando en la provincia de Concepción es un cambio de verdad que va a ser histórico, porque se supone que de aquí para adelante las condiciones van a cambiar. Pero, ¿y qué otra cosa exige a propósito de las exigencias? Exige que tengan contrato, que los trabajadores tengan un contrato, pero un contrato real, porque también ahí se puede manejar las cosas. El contrato real es lo que realmente va a recibir ese trabajador por su jornada laboral, ¿ya? Pero no un salario mínimo, porque todos sabemos que no se gana el salario mínimo. Te fijas que todos sabemos que no se gana el salario mínimo. Entonces, que no existan estas cosas que hasta ahora que han sido de verdad nefastas para el trabajador y nefastas también para el público en general, porque tenemos un sistema público, un sistema de transporte público, comillas público, porque no es público, está manejado por privados y que se licita desde el Estado, que no ha dado el ancho, no ha respondido a los cambios. Y por eso tenemos tanta gente conduciendo vehículos, porque el transporte público no está dando el ancho que se requiere. Y todos sabemos que la población va creciendo, que las poblaciones en los distintos sectores van aumentando, pero eso significa también más vehículos transitando. Y la única forma de descongestionar es con un buen transporte público. Sandra Quintana, Seremi del Trabajo para la región del Biobío, le agradecemos mucho por haber estado mañana en nuestra casa. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Y uno de los dolores de cabeza que ha sido también para la actual administración del presidente Gabriel Boric en la región del Biobío es el tema de los